No a veces, definitivamente necesitamos esta nueva búsqueda de unos, de unos valores, independientemente de nuestra religión. Yo no tengo ningún problema con que alguien tenga una religión, eso sí lo quiero aclarar. No tengo ningún problema con que alguien busque una filosofía de vida en la religión que le ayuden a vivir. Pero sí es necesario buscar este nuevo marco para esta nueva, por decirlo así, necesitamos una nueva pesa, ¿no? Para una pesa que sea más exacta, una pesa que sea más leal para pesar nuestros valores, nuestra ética, el por qué hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, en algunos casos la Biblia suele como que inculcar esta misoginia, esta superioridad del varón sobre la mujer, este machismo, bueno, ustedes sabrán a qué me refiero con misoginia, ¿no? Esto de que la mujer debe ser sumisa ante el hombre. Esos valores que entiendo que en algún momento fueron, fueron muy utilizados, pero ya estamos en otros tiempos. Ya la humanidad creo que ha evolucionado tanto como para ya no necesitar de ellos. Y bueno, vamos a empezar a hablar de por qué Nietzsche decía Dios está muerto. Dios está muerto fue un concepto importante de Nietzsche. Estoy de acuerdo cuando Nietzsche decía que la realidad es cambiante, caótica e imperfecta, compartiendo este pensamiento primitivo que ya se había visto en escuelas como en otras escuelas como la escuela estoica. Nietzsche, además de hacer estas afirmaciones que pueden interpretarse como negativas acerca de la realidad, también afirmaba que a su vez la realidad era maravillosa. Ahora bien, Platón y Aristóteles, en Platón 347 años antes de Cristo y Aristóteles 384 años antes de Cristo, decían que la realidad era ordenada y racional. Cosa que no quiero descartar los trabajos de Aristóteles y Platón porque hicieron muy buenos trabajos, hicieron obras interesantes, obras que eran coherentes, pero justo en eso, en cómo describían el mundo, ¿no? Como un mundo racional, como un mundo ordenado, no estaban tan acertados. Lo real es cognoscible y es complejo. Lo real no sigue un patrón ordenado. Ahora bien, te voy a explicar por qué lo real no es orden, porque es complejo, ¿no? ¿Por qué no sigue? En general, no sigue un orden como tal. No es que el universo vaya encaminado con un sentido. No es como que todo tenga un porqué. No todo tiene una explicación y yo creo eso. Mira, yo creo que va de persona a persona. Yo no tengo la verdad absoluta, pero según parte del conocimiento que he adquirido, he llegado a la conclusión de que no todo tiene un porqué. No todo tiene un sentido, ¿no? No hay porqué. El humano está como que en esta constante de buscar un sentido. Ahora yo te voy a explicar por qué. Según Edgar Morin, un importante filósofo y sociólogo francés, toda entidad real, es decir, todo lo real, todo lo que se puede tocar, y por eso mismo también complejo, porque está formado a su vez por cosas más pequeñas, y esas cosas más pequeñas aún más pequeño, y luego llegamos al mundo cuántico, y el mundo cuántico es muy desordenado. Bueno, toda entidad real es abierta, en el sentido de estar relacionada
y energéticamente integrada en un medio constituido por una complicada red de otras entidades de su mismo nivel. Por ejemplo, la piel está compuesta por otras células, las células a su vez están compuestas por ciertas proteínas, las proteínas a su vez están compuestas por... hay como que una red de proteínas, la biología te lo explica, ¿no? Hay más proteínas de diferentes tipos y hay, así como hay átomos de diferentes elementos, es decir, está acertado, ¿no? O sea, es coherente, hace sentido y te lo explica la ciencia. Y energéticamente integrada en un medio constituido por una complicada red de otras entidades de su mismo nivel y de otros niveles. También afirma que toda entidad es también cerrada, en el sentido de contar con una frontera o límite que define su campo espacial de existencia. Edgar Morin también nos dice que no es la linealidad, sino la recursividad lo que suministra la clave de la naturaleza, ¿no? Lo que hace a la naturaleza, ser lo natural, es justamente los ciclos. Esta recursividad, ¿no? El ciclo de la vida, el ciclo de, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Todo, por ejemplo, la bioquímica son puros ciclos. O sea, te explica que hay ciclos, hay patrones. Bueno, es decir, lo que ha dado su esencia a la existencia. Quiero decir, no por nada le llamamos ciclo de la vida a nuestro curso natural por la Tierra. La biología entera se explica en base a los ciclos. Y bueno, para no enredarnos en teoría, es evidente que vivimos en la realidad, en una realidad compleja, en una realidad que no tiene un porqué, no tiene un orden, no tiene que ser necesariamente ordenado. Hay diferentes eventos sucediendo, diferentes eventos que no tienen por qué tener un sentido, por qué llegar a algo. La raza humana también, o sea, no tiene por qué tener una razón de existencia, ¿no? La raza, digamos, como raza humana no tenemos por qué llegar a tener un sentido de nuestro paso, no tiene por qué tener un sentido en la tierra. Y hasta cierto modo yo creo que quitarse eso de la cabeza te quita un montón de presiones. Para los que hayan llegado a esta disonancia, ¿no? De decir, bueno, entonces, si el mundo no es como me lo escribieron, y ahora te voy a decir por qué es importante lo de Platón y Aristóteles. Es importante porque en base a ellos está cimentada casi toda la religión cristiana, ¿no? Hubieron muchos filósofos del cristianismo que se inspiraron de Platón y Aristóteles, y en base a ellos siguieron haciendo más teoría y llegaron con estos valores del cristianismo, del por qué la humildad es buena, de por qué ser paciente es bueno, del por qué, si entendemos el contexto, la etnia judía fue durante mucho tiempo esclavos, entonces como como buenos esclavos tenían que ser humildes. Si recibían castigo de sus jefes, de sus dueños, ¿no? Porque eran esclavos, tenían que ser humildes, tenían que ser pacientes, tenían que refrenar ese sentimiento de venganza, tenían que quedarse callados. Entonces estos valores que no nos cuestionamos nunca, ¿no? El por qué me dicen que tengo que quedarme callado, por qué me dicen que tengo que ser humilde. Bueno, volviendo un poco a esta forma en la que veían el mundo Platón y Aristóteles, como ya dije, ordenada y con un sentido. Vamos a ver que nos afirma que el mundo tiene una razón, ¿no? Y Nietzsche dice que no. Nietzsche lo descarta.
Nietzsche dice que con ello el mismo orden de los valores que había sido una base inquebrantable para la base de los valores europeos. O sea, ok, voy a explicarlo de una forma diferente. Volviendo a la metafísica de Platón y Aristóteles, que nos afirma que la realidad es ordenada y racional, por tanto, según Nietzsche, quedó descartado lo que alguna vez Aristóteles y Platón dijeron acerca de ella, y con ello el mismo orden de valores que había sido una vez inquebrantable para la base de los valores europeos, es decir, los valores que inculcó la Iglesia Católica al cristianismo, había perdido totalmente su vigencia. Es por eso que Nietzsche expresaba abiertamente que Dios ha muerto. O sea, cuando Nietzsche decía que Dios ha muerto, no es que se refería a él que Dios murió, no, o sea, literalmente no. Nietzsche decía que los valores cristianos del Dios que la iglesia que la iglesia cristiana profesaba, habían muerto los valores, ¿ok? Como que esta pesa que puse el ejemplo yo, estaba a todo el tiempo, había estado como que alterada, todo el tiempo había estado como que, pues, no era fiel como tal, no era una pesa que fuese, sí, exacta, ¿no? Y bueno, haciendo alusión a que los valores europeos que estaban ligados a Dios habían desaparecido, habían sido adulterados y no quedaba nada más que simple apariencia que debe su vida aparencial solo a la costumbre. Y aquí vamos con esta palabra costumbre. Durante largos siglos, desde el siglo IV, si no estoy mal, que la iglesia se instaló como tal en el mundo, que se hizo esta figura de ley, ¿no? Esta figura de autoridad. Desde que la iglesia se instauró, empezó a inculcar estos valores cristianos, los cuales fueron pasados de familia a familia, familia a familia y de generación en generación, de forma por costumbre, ¿no? O sea, nadie se cuestionaba por qué esto está mal o por qué dicen que esto es bueno. Nadie se cuestionaba la pesa con la que pesaban lo bueno y lo malo. Ni nadie en ningún momento que no fuesen estos filósofos, ¿no? Es ahí cuando, según Nietzsche, la cultura europea llegó al nihilismo, es decir, a la pérdida de sentido. Nihilismo quiere decir eso, pérdida de sentido. Cuando se necesitaba la formación de un nuevo sistema de valores, sistema que en su primera aproximación se define como la negación del sistema anterior de valores. Pero hay que aclarar que no es tan sencillo como decir lo que antes era bueno ahora se define como malo y lo que era malo ahora se define como bueno. La transvaloración no significa simplemente la transformación de ciertos contenidos de valores a su oposición, sino más bien la negación de estas formas y marcos que habían dado soporte a todo acto de valoración. En pocas palabras, poner en duda el marco tradicional y dicotómico que dicta lo bueno y lo malo es lo que deberíamos hacer. Es lo que estas nuevas generaciones, ¿no? Los que vamos surgiendo, usar otra pesa, buscar esta pesa, así le vamos a llamar, buscar este marco, estas formas para dar soporte a nuevos valores, para dar lugar a valores con, con una base más sólida.
a dar valores más fieles, a dar valores que nos ayuden a llegar a ser mejores personas o una mejor sociedad, ¿no? Y esto ahora nos deja con una nueva incógnita. ¿Cuáles son esos nuevos valores? ¿Cómo vamos a medir lo bueno y lo malo? Es decir, ¿con qué pesa, no? O siquiera existe lo bueno y lo malo. Esa ya es responsabilidad de nosotros como individuos. Pues responderlas, adentrarnos a la búsqueda, aventurarnos para encontrar estos nuevos valores, para encontrar esta pesa, como yo le llamo, para encontrar estos nuevos valores. Y me quedo con eso, con que cada quien se responsabilice por generar conocimiento, un conocimiento siempre teniendo en cuenta de no violentar el derecho ajeno de nadie, de ningún animal, de ninguna, por ejemplo, este alemán, este dictador totalitario de un gobierno totalitario llamado Hitler, que asesinó a mucha gente, que torturó a mucha gente en nombre de esta búsqueda de los nuevos valores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener también ese tacto moral de decir, bueno, sí hay cosas malas, sí hay cosas que son, digamos, o sea, el violentar el derecho ajeno nunca va a ser algo bueno. Es decir, o sea, ya ahí para empezar ya miramos que sí hay cosas que son malas, ¿no? Y tener cuidado, ¿no? Tener cuidado en esta búsqueda. Siempre tener en cuenta, pues, la opinión también. Y bueno, me quedo con eso. Espero que te haya gustado. Espero que lo hayas encontrado entretenido. Y si te gustó, suscríbete y todas esas cosas. Activa, no sé, la campanita y todo eso. Y nos vemos en un siguiente episodio.